Bienvenidas una vez más al encuentro, vamos a cerrar por aquí, pues es el encuentro número 17, aunque en el cartel aparece el número 18, hemos tenido alguna dificultad con el encuentro anterior y no se pudo realizar, pero muchas gracias por estar aquí, por participar de esta actividad una vez más que venimos realizando cada semana. Como sabéis, estos encuentros que organizamos desde Sexpol corresponden a una parte de las prácticas de la formación que están realizando las alumnas del máster en Sexología y Género y del curso de monitora en Educación Sexual con Perspectiva de Género. Estas charlas las preparan ellas seleccionan el tema que quieren trabajar, los contenidos que van a trabajar, organizan todo, básicamente todo. Nosotras ponemos la plataforma y abrimos las puertas para que puedan pues hacer este tipo de actividades. Si habéis hecho un seguimiento de los encuentros, podéis ver la diversidad de los encuentros que hemos tenido, ¿no? Hemos hablado de nuestra conexión con el cuerpo y de nuestro placer, hemos ahondado en temas de diversidad sexual, de diversidad funcional, de masculinidades, de gordofobia, de relaciones no monógamas, lo diré, de derechos sexuales, hemos hablado de un montón de cosas y bueno, todos estos contenidos quedan grabados, por lo tanto los podéis ver en YouTube. Si no están todavía, pues lo estarán muy pronto, estamos en ello, poco a poco vamos subiendo los vídeos. Como sabéis, pues la Fundación Sexpol trabaja para la sexualidad y por ella, ¿no? Y desde hace ya casi 40 años. Nuestro lema es: el conocimiento sexual nos hará libres. Y por esto, pues, no solo nos dedicamos al trabajo y al desarrollo individual, ¿no? Con personas que no viven su sexualidad de una manera sana o de una manera saludable o libre, ¿no? Sino que también realizamos talleres, actividades, formaciones, y entre ellas hacemos varios másteres y cursos, ¿no? Para nosotras es muy importante, ¿no? La formación práctica que tiene nuestra formación, bajo la redundancia. Y creemos que estos encuentros son para muchas de nuestras alumnas la primera toma de contacto que tienen con la educación sexual, aunque otras pues ya tienen algo de recorrido, ¿no? O mucho. Pero bueno, en definitiva, pues creemos que es importante poner a su disposición este espacio, ¿no? y poder hacer algo tan bonito como es la educación sexual. Y más cuando se hace así, con cariño, como la están haciendo todas y cada una de ellas. Bueno, os recuerdo que la semana que viene tendremos 2 encuentros o 3, todavía no lo sabemos con seguridad. Lo que sí que sabemos es que de momento tendremos el miércoles un encuentro con Edith del Pino, que nos trae un temazo que es inteligencia emocional y cómo nuestras emociones influyen en nuestra sexualidad. También estará con nosotras Marta Carrión, que nos trae una revisión de como un repaso, ¿no? De la representación LGTBIQ en las series de televisión. Y bueno, tenemos otro ahí pendiente que no sabemos si finalmente se hará o no, pero como siempre y como hasta ahora os haremos llegar todos los lunes el acceso a las charlas sin que tengáis que solicitar una inscripción previa. Nosotras pondremos ya a disposición todos los lunes el acceso en vuestro correo electrónico. Por otro lado, grabamos la sesión, así que para después poderla subir a YouTube, así que agradecemos que activéis la cámara para que se vea que hay gente y que también seguro que a Leire en este caso le facilita mucho el desarrollo, ¿no? el tener un feedback, ¿no? de las compañeras que estamos aquí. Y además agradecemos que los micrófonos estén desactivados y que solo los activéis en caso de que tengáis alguna duda o que queráis que os aclare algún concepto, alguna cosa. Al final de la charla, si nos da tiempo, porque vamos con el tiempo un poquillo pillado y ajustado, y el aire se tiene que ir a trabajar, pues abriremos un poco el espacio para compartir alguna reflexión, alguna experiencia, alguna cosa, ¿vale? O si tenéis alguna duda, lo que sea. Tenéis el chat donde podéis comentar, donde podéis compartir vuestras reflexiones. Y al final de la charla, o también os pondré en el chat un enlace con 3 o 4 preguntas súper sencillas de responder, que se tarda menos de 1 minuto, os lo aseguro, y que es para evaluar un poco, valorar un poco la charla y decirle a Leire pues lo que os ha parecido. Os doy ya paso a Leire, que estudió
hizo estudios en ciencias biológicas, ella es redactora digital y bueno, ella está estudiando el curso de, bueno, ya casi acabando el curso de monitora en educación sexual con perspectiva de género. Bienvenida, Leire. Gracias por compartir este momento con nosotras y bueno, te dejo el espacio para ti. Fenomenal. Ya puedo compartir, ¿verdad? Ya puedes compartir. Vale. Gracias a todas las que me escucháis siempre echar la misma chapa. Todavía estoy esperando a alguien que me diga la próxima la doy yo, porque ya la tenéis que saber de memoria. Muy bien, pues nada, bueno, lo primero es repetir un poquito lo que mencionaba Clara, porque sé que es una hora complicada, son las 3 de la tarde y es hora de comer, de descansar, y bueno, para mí es muy importante que queráis compartir este momento conmigo y ver un poquito, ¿no?, la evolución y el aprendizaje que podemos hacer juntos. Y nada, como no me quiero dilatar mucho, para que no sea muy pesado, voy al grano. El taller que os traía hoy tiene que ver con una realidad que por desgracia es muy recurrente y muy dolorosa, como son los maltratos infantiles. Concretamente, si puntualizo un poquito más, la idea que traigo hoy es un poco resultado de encontrarme, a través de la primera reseña bibliográfica que hice, con una obra de Félix López Sánchez, un investigador y sexólogo que seguro que conocéis muchos como referencia, que hace una nueva propuesta que además sostienen muchos otros profesionales del mismo ámbito y de otros ámbitos diferentes, y que pues habla, y con la que hablaremos hoy también, pues de cómo es, o cómo son, mejor dicho, los modelos de abordaje en la problemática, en el trato, mejor dicho, de la problemática de los abusos sexuales, ¿no?, o de los maltratos. Entonces, para poder empezar un poquito con todo y que de alguna manera podamos llevar un camino más ordenado para entenderlo, he propuesto una primera toma de contacto con la definición de lo que es el concepto de maltrato infantil. A priori puedes suponer como una realidad muy generalizada o muy universal, donde todos tenemos conciencia, ¿no?, de lo que es el maltrato infantil, pero en realidad nada más lejos de eso, porque a la hora de definirlo se encuentra en realidad mucha complejidad, mucha dificultad, incluso sobre todo a la hora de operacionalizarlo, ya que es muy costoso hacer clasificaciones, diagnósticos, de una manera, como decía antes, un poquito más global, ¿no? Y eso pasa por varios motivos. Uno fundamental porque se trata de un concepto que más allá de científico, de unificado, es un concepto más social, que llamamos, ¿no? Es un concepto que depende de cada cultura, que está definido en cada sociedad y por las leyes un poco que articulan, ¿no?, estas sociedades. Al final no hay un consenso internacional y cuesta mucho que de alguna manera los profesionales generen una unicidad a la hora de tener criterios para su abordaje y de alguna manera pues eso también generar una actuación mucho más conjunta y más positiva. De hecho, si hacemos un poquito rastreo del concepto del maltrato infantil, no será, como apuntamos aquí, como hasta el siglo XX, a mediados más bien, donde se empieza a tener conciencia de lo que es el abandono, de lo que es de la atención o la mala atención de los pequeños o de lo que son los golpes, ¿no? De hecho, pues siglos antes, los padres se entendían como meros propietarios de los hijos, vaya. Los hijos no eran sujetos de derecho, sino simplemente objetos, propiedad de esos padres, y por supuesto no se entendía el maltrato infantil como ahora lo hacemos, desde la penalización, o no estaba ni mucho menos definido desde pues, lo que podía ser la retirada de la tutela de esos padres. El Estado solo se involucraba a lo mejor cuando pues, eran abandonados o directamente morían. El concepto que tenemos ahora es lógicamente totalmente contrario. ¿Por qué decimos que tiene como una base muy reciente? Porque, como decíamos, los profesionales no toman conciencia hasta estas fechas donde, pues para un poco respaldar esto, como hacia el 1950 aparecen los primeros estudios sobre el cuidado maternal, el amor, como bases fundamentales del desarrollo infantil, lógicamente, y aquí pues tenemos un gran ejemplo como con el desarrollo de la teoría del apego de Bowlby en 1969, e incluso algo que a mí me sorprendió muchísimo, en el 59, o hasta entonces, mejor dicho, no hay una declaración de los derechos de los niños,
teniéndolos, como decíamos antes, como sujetos reales de derecho y teniendo en cuenta pues, sus necesidades, ¿no? Como todo muy tardío. De hecho, hasta los años 60 no aparecen los primeros artículos sobre los maltratos físicos y sus consecuencias, y no será hasta pues, los años 70 u 80 que se hable de maltrato psicológico y emocional, y ya mucho más tarde, con un poco de la mano de la liberación sexual, los años 80 que aparezca la categoría de abuso sexual, y en España pues ya no hablamos nada, sería prácticamente hasta los años 90. Aquí el apunte que hago sobre esta definición es la que ofrece el Observatorio de la Infancia de España, una de tantas, porque como digo no hay una única y exclusiva, pero que creemos que es un poco como la más completa, donde se contempla lo que decíamos, esos derechos, ese derecho al bienestar y sobre todo su abordaje en varias esferas humanas, como el elemento físico, psíquico y social, ¿no? A partir de aquí, ya un poco con esa idea un poco ya más en la cabeza, podemos encontrar o resumir que el modelo de abordaje se define en uno muy concreto, que es este primero que apuntamos, que es el modelo de deficiencia. Esto se llama así porque tiene sus carencias, que es un poco lo que queremos un poco cambiar, ¿no?, con esta propuesta. Es el modelo que fundamentalmente se utiliza ahora, un modelo que pone su foco en la conducta únicamente del maltratador y de los daños que pueda sufrir el menor, y que sobre todo, claro, con eso facilita mucho pues, la toma de decisiones legales y jurídicas, la puesta en marcha de la protección al menor, lógicamente, pero que, claro, a nivel de carencias, como decíamos, pues solo se puede utilizar en casos muy extremos, donde además se haya gestionado una denuncia previa, no se centra para nada en lo que es la familia maltratadora, algo que a mí personalmente me generó mucha empatía, porque lo primero que pensamos cuando existe un maltrato infantil, como es lógico, es evitar o sacar de ese núcleo que en un momento dado puede ser violento al menor. Pero hay veces que esa familia, con las herramientas y las medidas necesarias, puede, de alguna manera, si es el término correcto, rehabilitarse y ser el mejor destino y el mejor lugar donde volver a lo mejor a reinsertar a un menor que inicialmente ha pasado por una situación de violencia. Y, por supuesto, pues no contempla mucho más allá de lo que es el maltrato fuera de lo que es el núcleo familiar. El segundo modelo que proponemos, que es el especial, el que nos va a dar un poco el impulso para, como decíamos, esta nueva idea, es el modelo de bienestar. Pasa un poco como con los modelos médicos. Muchas veces hablamos de los modelos biomédicos muy enfocados en la enfermedad, en el problema, en la parte como negativa. Y abogamos porque existan otras perspectivas. Y esto es un poco lo que plantea este modelo del bienestar, ¿no? Un modelo en el que pues, el bienestar sea un derecho del menor, que lo contemplemos siempre como criterio, no se limita a ciertas circunstancias, sino que abarca ya otras situaciones de maltrato, como puede ser el maltrato social o el maltrato institucional, aunque claro, como está unido a conceptos un poco más relativos, digamos que la limitación legal es un poco mayor, a diferencia del modelo anterior. La perspectiva en general que propone es la del buen trato, como señalamos aquí, bien en grande, porque esto es muy importante, más que nada porque en base a eso podemos cambiar todas nuestras relaciones, podemos cambiar los vínculos, y al que se suma también, por eso he hecho aquí este pequeño apunte, otra profesional excelente de la psicología y de las relaciones, como es Fina San, que tiene de hecho una obra que titula, así, el buen trato. Y bueno, pues sí que es verdad que ella hace en una de las presentaciones una pequeña aportación donde dice que en la cultura patriarcal en la que nos desarrollamos, pues al final lo que impera son las relaciones de poder y de maltrato. Y un poco la revolución vendría dada por proponer otro modelo de convivencia que pues, se base finalmente en desde y para el buen trato, que es esto que apuntamos aquí ahora tan importante. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión que se quiera hacer, que yo hablo mucho y no paro. Me comentáis, que no veo nada de los chats y nada de estas cosas, no me salen. Bueno, una vez llegado a este punto, que de alguna manera hemos definido lo que es el maltrato, los modelos de abordaje, ya podemos contextualizar un poquito lo que es el maltrato infantil, se puede generar, con dificultad también, como un modelo bastante estandarizado, general y completo, a través de una modificación que se hace en un estudio del modelo propuesto por Barnett,
que incluye diferentes tipos y subtipos de maltrato que serían los que hoy en día, digamos, están vigentes, a través de los que se legisla y se lleva a cabo un poco la praxis del maltrato infantil. Aquí podemos ver, como veis, en primer lugar, lo que es el maltrato físico, con diferentes subtipos, el que implica las agresiones en cabeza, torso, glúteos, diferentes partes del cuerpo. A continuación aparece el abuso sexual, que como digo y insisto, se introdujo relativamente hace muy poco y que es muy reciente. También la negligencia referida a lo que sería el fallo de aprovisionamiento, pues lo que podría ser no dar comida, ropa, higiene, que eso es muy importante, y otra también referida a la carencia de supervisión. Nos seguiría lo que sería también, y muy reciente, el abuso emocional, que tiene distintos subtipos, y por último la negligencia moral, legal, educacional, que también lógicamente tiene mucho que ver con el maltrato infantil. Esta clasificación, que es un poco, ya digo, la más utilizada y la más estándar, se puede mejorar con ciertas versiones, que es lo que venimos a hacer un poco hoy, y se quiere ampliar con una categoría nueva, diferente, que dé un poquito más de sentido a la realidad del ser humano en realidad, ¿no? Esa nueva mirada, esa nueva propuesta, como venimos explicando, es un poco a través del bienestar y del buen trato al menor, que es fundamental. Porque realmente lo que queremos es que no sean versiones opuestas, no queremos valorar o solo el maltrato o solo el bienestar del pequeño. Se tratan de que formen los polos de un continuo en el que nuestra meta sea pues viajar hacia siempre ese polo más positivo, que sería el del bienestar del pequeño y el contemplar sus necesidades. Por eso esta propuesta lo que hace es un poco obviar la parte relativa que hemos dicho del concepto del maltrato, lo que depende de la cultura, de la legislación, de la práctica profesional, e irse más a los conceptos de necesidades y de derechos, que eso sí pueden ser consideraciones universales. Eso sí puede ser a nivel de cualquier cultura o ética algo fundamental que respetemos, ¿no? Para ello nos vamos a servir, por supuesto, de los derechos de los menores, importantísimo mantenerlos y tenerlos en cuenta. A nivel jurídico penal de las leyes de cada sociedad, revisarlas y mantenerlas, porque al final va a ser un poco el reflejo de cada una de nuestras sociedades, la personalidad, y la ayuda que pueda generar la perspectiva también científico y profesional, para saber, a través de la investigación, de la evaluación, cuáles son esas necesidades humanas y concretamente, pues, en el ámbito que nos compete, infantiles, que son muy importantes, ¿no? Lo que se quiere en definitiva, digamos, con todo esto, complementando esta versión, generando estos nuevos puntos de vista, pues que tanto, como indicamos a continuación, la familia, la escuela, la sanidad, los servicios de protección, la comunidad, que son los distintos agentes socializadores, los que influyen en nuestro desarrollo, estén totalmente puestos al día sobre cuáles son las necesidades de los más pequeños y que sepan bien cómo tratarlas. Queremos que cuiden bien de la infancia, que cuiden bien de la adolescencia y que cuiden de los futuros mayores, que lógicamente pues, seremos cualquiera de nosotros. ¿Y qué conseguimos un poco con ello? Pues poder conseguir una referencia crítica de lo que es el maltrato. Si unificamos criterios, podemos definir en cualquier sociedad y parte del mundo lo que es el maltrato y que eso no pase inadvertido. Tomar decisiones, en definitiva. Y lo que puede ser muy importante, pues la promoción de un desarrollo positivo, es decir, enfocar el esfuerzo en prevención, porque si sabemos lo que conviene, podemos averiguar cómo mantenerlo, cómo cuidarlo, y eso es muy importante, uno de los elementos más importantes, de hecho, de esta presentación de hoy. ¿Cuál es el objetivo final? Pues lo que estábamos diciendo, generar una redefinición, digamos, una reformulación con todos los conceptos que hemos visto de la clasificación que dejábamos antes y que en un momento dado va a incluir una tipología nueva que yo de verdad quedaba incrédula al ver que no está contemplada, que es la del maltrato sexual. De hecho, cuando leí la obra de Félix López, lo leí como algo normal y leí abusos sexuales y otras formas de maltrato sexual. Y realmente la categoría de maltrato sexual no existe. No está legislada, no está contemplada en ninguna clasificación oficial. Y claro, dar el reconocimiento a una dimensión tan importante como es la sexualidad en el ser humano es vital
para poder contemplar esta nueva etiqueta, digamos de alguna manera, ¿no? Tenemos que hacer un reconocimiento de la sexualidad porque somos seres sexuados durante todo nuestro ciclo vital y la categoría de la sexualidad es implícita en nuestro self sexual, en nuestro yo, digamos de alguna manera, ¿no? Entonces no podemos prescindir de abordarla tanto cuando queremos cuidarla como tanto para denunciar que no se esté haciendo, que eso es muy importante. Por eso aquí ponía un poquito a forma de resumen unas propuestas de objetivos de esta tipología, que es utilizar esta nueva cajita donde poder incluir un montón de formas de maltrato que son silenciadas actualmente y lógicamente reivindicar ese ser sexuado durante todo nuestro ciclo vital y evitar, si es posible, las visiones sexofóbicas. ¿A qué nos referimos un poco con esto? Pues a lo que muchos sabemos. Estamos implicados en una sociedad judío-cristiana donde la sexualidad brilla por su ausencia, a pesar de todo lo que hemos evolucionado hasta hoy, y se trata como tabú, se esconde, se tiñe con tintes siempre muy negativos, sucios, y claro, si todo lo que podemos hacer es mirar desde ese prisma, los resultados que vamos a tener van a ser incidencias y prevalencias cada vez más altas de distintos tipos de maltrato como estos que proponemos, como estos maltratos sexuales, ¿no? De hecho, aquí ponemos una pequeña lista, que seguro se queda corta, de todas las formas y prácticas nocivas que además particularmente suelen afectar más a las niñas que a los niños y que lógicamente pues, son más de las que muchas veces imaginamos, ¿no? Hablamos de mutilaciones o daños físicos a órganos sexuales, comprometer o casar a menores sin su consentimiento y con edad menor de la lícita para el consentimiento, el abuso sexual. Por supuesto, algo que a mí me ha parecido súper revelador, que es contemplar como maltrato sexual la no aceptación de la identidad sexual, no como una mera cuestión que pueda ser pues, una discriminación, sino que realmente haya una legislación que regule de alguna manera la negación de estos principios, que deberían de ser como fundamentales y que no se legislan como tal. No aceptar, por ejemplo, el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos por cada individuo, perseguir, que esto también es muy curioso, perseguir manifestaciones sexuales infantiles. Muchas veces por la ausencia de conocimiento recriminamos a un peque, a un menor que se está masturbando, que se está conociendo, que está realizando juegos entre iguales, consentidos, que deben de estar ahí y que deben de ser además un propulsor, un motor importantísimo para el desarrollo de una sexualidad sana que de otra manera no podría ser. Discriminación por razón de sexo, diferentes formas de explotación sexual comercial y la negligencia sexual, que puede ser, por ejemplo, pues, limitarnos, evitando que, por ejemplo, practiquemos pues, educación sexual en los colegios o en otros muchos sitios, que para eso estamos nosotros aquí, para intentar evitarlo. Muy bien, pues a partir un poquito de aquí, digamos que los dos ejes fundamentales de esta propuesta son la definición de esa tipología, esa reivindicación de tipología de maltrato sexual y la relevancia que tiene la prevención. Son los dos ejes que van a vertebrar esta nueva idea, este nuevo prisma, este nuevo abordaje, para que podamos de alguna forma pues, considerar que se puede hacer de otra manera, que hay otras alternativas y que gran parte de ello nace de la educación. Es un eje fundamental, aquí lo señalamos, una educación en la que se acepte la sexualidad infantil y adolescente, porque si no empezamos a reconocer el hecho sexual desde que somos pequeñitos, vamos a vivir en la incertidumbre y perdidos durante mucho tiempo, cosa que hará que un efecto o consecuencia habitual sea lo que estamos presentando aquí hoy, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento sexual infantil, hablamos de que es una etapa en la que muchos ya sabemos pues, que se adquiere la identidad sexual, se adquieren los roles de género, hay mucha investigación en cuanto a pues, lo que decíamos antes, juegos, masturbación, autoconocimiento, que hay que preservar y que hay que cuidar para que la evolución sea lo más saludable posible. Y en el caso, por ejemplo, de los adolescentes igual, con más motivo todavía, si cabe o en igual medida, porque es una etapa de un montón de transformaciones hormonales, de conducta, y tenemos que estar ahí para solventar dudas.
para que ellos puedan pues orientar su deseo con total libertad, puedan generar conductas saludables, para que se puedan enfrentar a situaciones de amor y desamor sin ningún problema, sin miedo a la soledad emocional, que realmente estén preparados para el futuro que les espera, ¿no? Entonces, la educación como elemento importantísimo, que no podemos olvidar. Y luego, lo siguiente sería que todo el resto de agentes socializadores, como los que hablábamos antes, estén súper preparados. Aquí hablamos de la familia, los profesionales de la escuela. En la familia tiene que haber espacios para la conversación libre, para que ellos pregunten, para que no haya problemas en que respondamos de forma sencilla y de forma abierta. Tiene que ser un lugar donde se transmitan también valores y tiene que ser un referente de relaciones sanas, del respeto, de cómo se ama, de cómo se comparte, de relaciones de equidad, para que realmente pues, el día de mañana, cuando ellos tengan sus propias relaciones y generen sus propios vínculos, sean pues un reflejo de lo que han vivido en casa, ¿no? Y en cuanto a lo que es la escuela, importantísimo como referente de información profesionalizada, que ahí puedan ellos acudir para tener información de calidad, con perspectiva científica, profesional, y que de alguna manera pues, se pueda añadir a lo que es el concepto de la familia. Profesionales siempre de la mano, de la familia y de la escuela, ofreciendo pues, todas las herramientas que desde su postura pues, se puedan añadir, ¿no? La perspectiva de los derechos sexuales, derechos reproductivos y sexuales es fundamental, no se puede olvidar, para que lógicamente se respeten esas necesidades de las que hablábamos. Y tampoco podemos prescindir, que es otro elemento preventivo súper importante, de los estudios que valoran la prevalencia y las incidencias de estas realidades. Si no medimos de qué manera nos afecta en nuestras carnes, digamos de alguna manera, en la sociedad, cómo se manifiesta, no podríamos actuar. O no podríamos valorar cómo se brillan las denuncias por su ausencia, por ejemplo. No hay demasiadas denuncias en la mayor parte de los casos. Hay un sistema de ocultamiento muy fuerte desde la víctima hasta la propia sociedad, en la que esto está mal visto, no se tiene en cuenta, vergüenza, genera culpa. Y bueno, también lógicamente si no llevamos a cabo este tipo de estudios, pues no podríamos contextualizar un poco con datos y ver la magnitud un poco del problema, ¿no? Como solución, importantísimo también, pues el tema de los programas de prevención. Bueno, en realidad todo es importante. Realmente todos estos elementos que digo siempre importantísimos, que realmente no podemos prescindir de ninguno. Y los programas de prevención son otros de ellos. Son de hecho de las primeras medidas que se pusieron en marcha, que yo desconocía, y desconocía a nivel de origen, y que tienen su fundamento en los primeros movimientos feministas. Yo no tenía ni idea. Pero con el movimiento de liberación sexual y las primeras reivindicaciones que hicieron las mujeres por el acoso y el sufrimiento, la opresión que recibían ellas mismas, no se olvidaron de los niños que estaban en la misma situación y pusieron en marcha esta propuesta de programas que, bueno, hoy en día se puede hacer alguna rectificación, se puede llevar a cabo alguna crítica, porque están complicadetes. Son programas que no tienen mucho control del contenido, que a veces se formulan, e incluso, precisamente por eso, pues a veces intentan hablar de abusos sexuales sin hablar de sexualidad antes, o en un momento dado a veces se puede tergiversar y contemplar a los menores como culpables. Hay una teoría sobre eso que se llama el Empower Theory, que es un poco como pensar que los niños, por disponer de herramientas, de conocimiento sexual, ¿no? Tienen la obligación de frenar un abuso sexual, y eso no es así. Ellos están en una perspectiva de vulnerabilidad y no siempre pueden frenar una situación de violencia, ¿no? Las propuestas que se hacen ahora, pues contemplar el cuidado de la sexualidad desde lo que puede ser la buena o mala sexualidad, el mal tocar o el bien tocar, que eso se puede enseñar desde bien pequeñito, para que ellos tengan una noción de su cuerpo, de sus zonas íntimas, de los nombres, lo sepan expresar. Y sobre todo, pues fundamentar, más allá de eso, esos programas en 4 R's que llaman ellos de prevención, que es el recordar estos conocimientos, el reconocerlos, es decir, de identificar los elementos de riesgo,
el resistirse a través de, lógicamente, de herramientas que ellos tienen y el reportarlo, el darle las utilidades para poder, de alguna manera, poder denunciarlo, comunicarlo, que eso es muy importante. Ahí es donde entra muchas veces lo que ya conocemos como el secreto, que es ese abuso que se esconde, que no se comenta y que hay que buscar, como también añadimos aquí a continuación, y hay que potenciar el espacio para que el menor encuentre la confianza, el lugar donde no le vayan a juzgar y pueda contar. Más allá de eso, de la responsabilidad de los peques o de la voluntad de ellos, nuestro deber siempre, como última indicación sobre la prevención, en cuanto a la detección y la denuncia. Tenemos que estar pendientes, hay que observar sin miedo, no hay que pues, escudarse o avergonzarse por si sucede en el núcleo familiar o fuera, y denunciar como elemento vital e imprescindible por el concepto legal y por la ética de cada uno, ¿no? De hecho, hablando de la denuncia, aquí pongo, que me ha parecido también súper importante, un detalle sobre la denuncia en los abusos sexuales, que bien podría ser para cualquier formato de maltrato sexual, como venimos argumentando, que tiene como unos filtros que tenemos que cumplir. Tanto lo que es un poco la parte social como lo que podría ser un poco la parte más jurídica y penal. En cuanto a la parte social, ¿a qué nos referimos? A nosotros, a la familia, a los profesores, a los sanitarios, que propiciemos, porque hay razones a favor, la denuncia, pues porque queremos evitar la impunidad, queremos evitar que se vuelvan a producir los abusos, sobre todo si se dan en ámbitos familiares, favorecer la autoestima, el sentimiento de utilidad, que esa persona sienta que si denuncia y si se atreve y da el paso, puede ser útil a otras personas que pasan por su misma realidad, y eso es importantísimo. Y algo que en un momento dado nos cuesta un poco más, y a mí personalmente también, que es la reinserción. Es un tema delicado, pero también hay gente que maltrata o que haya llegado a producir abusos, y que si evitamos que se repitan y caer en la recurrencia, pues podríamos intentar abarcarlo antes y evitar que esa persona pues genere a lo mejor un problema a largo plazo que no tenga solución o que no sea reversible, ¿no? También hay que darle una oportunidad al maltratador, atenderle e intentar volver a reinsertarlo en la sociedad. Hay a veces que eso, o muchas veces, más de las que a lo mejor pensamos, que eso es posible. Luego el tema de la credibilidad, es que si no los creemos y si empezamos a juzgar, como pasa en muchos sitios, no vamos a ninguna parte. Pero esto vale para los mayores y para los menores. O sea, si no me creen desde el principio cuando cuento algo que tiene tanto que ver con mi intimidad, no lo voy a volver a hacer, me voy a arrepentir y probablemente hasta que cambie de versión. Entonces es muy importante asegurar, que no son culpables. Eso es fundamental. Reconocer el esfuerzo que hacen, eso también es esencial. Y sentirnos orgullosos de que hayan sido capaces de hacerlo, que también es muy importante. Estos otros 3 puntitos de aquí abajo son, digamos, un poco lo que tendría más que ver con la esfera más jurídico-penal. Hay que evitar eliminar errores en el proceso judicial, es decir, tener que repetir declaraciones, tener que poner o exponer, mejor dicho, a los menores a que tengan que ir a un montón de sitios, a que tengan que repetir muchas veces la historia porque es muy duro y puede generar incluso efectos a posteriori más severos. Y para ello hay una serie de criterios que se utilizan, que bueno, son unos criterios estándares y unificados, eso sí, para que de alguna manera podamos valorar que en una primera narración estemos recogiendo toda la información necesaria para llevar a juicio o completar una denuncia o en un momento dado tomar la jurisprudencia necesaria, ¿no? Hablamos de criterios que valoran que la estructura del discurso sea lógica, que sea un relato libre, que de repente haya algún tipo de corrección, que en un momento dado pues dé consistencia a lo que estamos recogiendo de cara pues, a los siguientes procesos, ¿no? Y por supuesto, si hay una denuncia y se confirma todo esto que estamos hablando, las ayudas terapéuticas son incuestionables. Y de hecho no pueden tardar. O sea, si estamos frente a una situación de maltrato sexual o de abuso, tiene que ser algo vital tanto para la familia, que da soporte, como para las víctimas. Porque una ayuda temprana y a tiempo puede convertirse en una experiencia traumática fácil de superar o
o más fácilmente superable, porque es algo muy traumático también, o en un momento dado puede ser algo que cueste mucho más tiempo desentrañar porque enquistemos un problema. Y bueno, llegado un poquito aquí, no sé si queréis que haga un poco de parón, porque no he parado de rajar. ¿Algún comentario, alguna duda? Si no, me meto como la segunda partecita de esto que quería presentaros, porque haciendo así como un poquito de resumen, hemos visto lo que es el maltrato infantil, lo que es el concepto, la poca historia que tiene, la dificultad de unificar modelos, la nueva propuesta que queremos hacer, pues da lugar un poco esa nueva tipología a poder incluir estas prácticas que a mí me parecen realidades aberrantes, que quizá en un panorama como el nuestro, en una cultura como la nuestra, no estamos tan acostumbrados a lidiar o a compartir, pero que en otros muchos países es pues lo que decíamos, una realidad pues demasiado dura, ¿no? De hecho, esta que proponemos ahora, en primer lugar, que son las mutilaciones sexuales, pues afecta a más de 25 países en África, algunos asiáticos, y en números pueden ser más de 200 millones de mujeres, y aquí concreto lo de mujeres, porque volvemos a ser nosotras siempre las más afectadas en este tipo de violencias, las que se ven pues, incluidas, ¿no? en lo que podría ser, como decimos, pues, la escisión o la eliminación, si hablamos terminológicamente o concretamos un poquito más, de cualquier parte u órgano que tenga que ver con la fisiología sexual del placer, y que se haga pues muchas veces como se viene haciendo por una cuestión ritual, cultural, más allá de cualquier, lógicamente, evidencia científica que no la tiene. Tiene sus efectos, por supuesto, a corto y largo plazo. Quizá a corto plazo vemos un poco más la identificación con el maltrato físico, ¿no? Que de hecho hasta la fecha, aprovecho para decir que cuando hablamos de mutilación genital se habla de maltrato físico. No se habla de maltrato sexual, entre otras cosas porque hemos dicho que no existe, pero no se encuentra la implicación en la sexualidad humana, cuestión que también tiene que ver por la poca relevancia que le damos a esta esfera vital, ¿no? En corto plazo, pues hemorragias, gangrenas, tétanos, anemias, y a largo plazo sí podemos ver tanto infecciones como dolores al menstruar, ulceraciones, estenosis vaginal, que incluso que estas pequeñas se embaracen más adelante, pues hace que el parto pueda complicarse demasiado, puede complicarse hasta el punto de la muerte, pueden tener muchísimos dolores en las relaciones sexuales, que a veces incluso cuando la mutilación es muy severa, se llega en el mismo momento en el que estas chicas vienen a tener una relación sexual por primera vez, hay una mujer que se dedica directamente a volver a abrirlas si el agujerito que ha quedado es muy pequeño y que el marido pues pueda penetrarlas. Entonces es que es un sufrimiento constante, ellas en su soledad, ellas en su relación o vínculo de pareja, ellas en su momento reproductor, ellas en todo el momento están afectadas, atravesadas por un maltrato que es horrible. Tipos, pues por desgracia es que encima hay tipos. La idea es que se puede hablar de, si me sale la palabra, clitoridectomía, que sería directamente hablar de la escisión únicamente del prepucio, del clítoris, y ya está. Sería como una parte, ¿no? Que ya es horrible y dolorosa en sí misma. La escisión del clítoris o ablación, que esta es la que tenemos como más identificada, que es directamente retirar toda la parte del clítoris, de los labios menores también, y lo que es aún más grave, que es la infibulación. La causa de lo que os contaba justo antes, de que tengan que volver a abrir a esas pequeñas porque no les permitan mantener relaciones sexuales, ¿no? La infibulación implica la extirpación del clítoris, de los labios menores, mayores, y se cose la vulva de un lado a otro para que se quede simplemente un pequeño orificio por donde menstruar u orinar. Claro, los dolores, como explicábamos antes, pues son horribles. También se puede hablar de cauterización de clítoris, que yo lo desconocía, pero también se hace, que es una brutalidad también. Y otra forma de maltrato que yo reconocí hace poco, que son las lesiones en las mamas. Muchas veces lo tenemos todo centrado en la parte de la vagina, y en el caso, por ejemplo, de una mutilación sexual también hablamos del aplastamiento de pechos, que como veis aquí en la fotito,
Son prácticas que se hacen a través de golpes sucesivos con piedras planas y con un montón de aparatos preparados pues como a partir de que se empieza la pubertad, para evitar el crecimiento que, lógicamente, esa irrupción hormonal tiene que recorrer el cuerpo de cualquier mujer y convertirse pues, en un ser un poquito diferente, y que, como puede ser, lógicamente, un motivo de conflicto cultural, pues se detiene. De hecho, todo esto, si resumimos un poquito, tiene ese origen, ¿no? Un origen cultural, un origen en ritos, en etnias, que tenemos que intentar tratar. Pero yo aquí sí quería hacer un inciso muy importante, porque muchas veces hablamos de, yo lo estaba diciendo, ¿no? Cosas, o sea, prácticas brutales, muy dañinas, etcétera, pero para prevenir, como explicamos, para intentar solventar el problema, para arreglarlo, hay que tratar a estas culturas con mucho respeto. Tenemos que respetar una cultura que es distinta, que no va a ser ni mejor ni peor que la nuestra, porque nosotros tenemos otras cosas que no se llaman mutilaciones sexuales, pero se llaman estereotipos de belleza, y nos matamos a no comer por entrar en una talla 38, y viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo. Entonces, esto tiene que tratarse desde lo que sería, pues eso, el respeto, intentando inculcar prácticas alternativas en sustitución a estas mutilaciones que a veces corresponden pues a ritos de transiciones de la edad infantil a la edad adulta, muy inmersos en estas culturas, y que lógicamente son fundamentales para ellos, signos identitarios que no quieren perder, y que, salvo que les hagamos comprender cuáles son los efectos de estas prácticas, es muy difícil que los cambien. Aquí, a continuación, también os hago una pequeña exposición de otro problemilla muy importante, que son los matrimonios forzosos de niñas. Cuantísimas niñas, que aquí no lo vemos, son casadas pues, o susceptibles de ser casadas en menores de edad. Aquí lo anotamos, más de 280 millones de niñas. Eso se traduce en casamientos de más de 41.000 niñas al día, que es una brutalidad, con menores de 18 años. Algo que se traduce, sin ningún tipo de duda, en un montón de embarazos no planificados, que pueden generar pues, la propia pérdida de la vida, tanto del nuevo pequeño que nace o de la propia madre. Y bueno, la prevalencia que hay en más de 40 países donde pues, esto, pues, en torno al 30% de las mujeres están implicadas en ello. Las consecuencias siempre muy variadas. El maltrato de la pequeña por el propio marido, la familia donde llega. Son tratadas a veces como esclavas, empleadas del hogar, porque al final no dejan de ser objetos de posesión, que pues al final, a través de un acuerdo familiar o a través de un adulto con la familia, pues se acuerda sin el consentimiento ninguno, por supuesto, y en contra de la voluntad de la pequeña, se llevan a cabo. Y abusos que en un momento dado pueden terminar directamente en la violación, pueden ser por ello luego repudiadas, incluidas en la prostitución, que eso es una realidad también muy habitual. Y por lo que estábamos diciendo, ¿no? Que es muy alta la probabilidad de que queden embarazadas demasiado temprano. Para todo esto, lógicamente, existen causas, por lo que estábamos diciendo, a veces motivaciones económicas, para asegurar no tener que criar a una niña, normas y costumbres ancestrales, inseguridad, ¿no? De no poder mantenerla, falta de educación, de perspectiva, lógicamente. Si no hay educación no podemos, como decimos en el eslogan de Sexpol, no podremos ser libres. Y bueno, está sustentado, pero totalmente, en los estereotipos de género. Esto es muy importante. Aquí están arraigados, cuanto menos, la sexualidad y la libre disposición del cuerpo de las mujeres, hasta tal punto pues que bueno, se decide cuándo se casan, cuándo tienen relaciones, cuándo disfrutan de su sexualidad, y sin ser libres, como decíamos, directamente para ello. Y esto es un detalle muy importante: los conflictos armados y las emergencias humanitarias. Es impresionante la cantidad de matrimonios forzosos que hay en este tipo de conflictos, como bienes de pago, como pues, de grupos y comunidades que quedan encima de otras, que se llevan a las niñas, que las secuestran, que las mantienen aisladas muchísimo tiempo, haciendo de ellas lo que quieren, y que es una cuestión a muy tener en cuenta, porque esas niñas quedan muy afectadas si son capaces de librarse de esta situación de cara a futuro. De hecho, es muy importante lo que decíamos, la legislación, la prevención, la intervención en estos casos, porque no es suficiente con que de alguna manera, si se advierte la circunstancia, se lleve para atrás, sino que
hay que hacer un seguimiento continuado, una labor muy potente de educación de cara a que no vuelvan a repetirse, de que convenzamos a la gente de que realmente esa no es la opción, ¿no? Otra de esas maneras de explotación o de maltrato sexual podrían ser perfectamente cualquier explotación comercial o instrumentalización, como llamamos aquí, sexual de los menores. Es decir, hablamos pues bueno, que hay más de 150 millones de niñas y 73 millones de niños que mantienen relaciones sexuales fuera de su consentimiento, siendo menores, y bueno, lógicamente es una realidad realmente cruda una vez más. Hay también otro concepto muy importante, la explotación comercial, que sería la pornografía, que por supuesto es toda la pornografía infantil que se consume desde la edad adulta, lógicamente, y que puede considerarse, aquí nos apuntan, como el 20%, si yo diría que no más, del total de la pornografía que se consume. Hablando de prostitución infantil, bueno, pues yo cuestiono un poquito lo de la prostitución infantil, pero no el hecho en sí que exista, sino por el hecho de llamarlo prostitución infantil, porque bueno, si tenemos en cuenta que la prostitución viene a ser como un intercambio, digamos, siendo un poquito con muy rectos en la definición, un intercambio consentido por bienes y demás, pues bueno, los menores no tienen posibilidad de poder consentir o dejar de consentir, pero lo que será muy importante es tener en cuenta la ausencia de factores protectores para que esto no suceda, como la familia y la escuela es fundamental como bases de sostén para no incurrir en estos destinos, y tener en cuenta también los factores de riesgo, como la pobreza, el paro, las guerras, la ignorancia, que las instituciones no se preocupen. Todo eso pues van a ser motivos y causas de este hecho, ¿no? En cuanto a la pornografía infantil y otras formas de instrumentalización, decir sobre todo, no ya más que nada el consumo de pornografía infantil, sino el consumo que hacen los niños de forma muy temprana, demasiado temprana, de pornografía adulta. Los últimos estudios dicen que el primer contacto con la pornografía adulta por menores es a partir de los 8 años. Entonces, estamos introyectando a base de fuerza un montón de conductas jerarquizadas, relaciones de poder, sexismo, machismo, todo lo negativo que tenemos se lo estamos metiendo en la cabecita de una edad muy temprana sin saber distinguir, sin saber discernir y sin poder tomar decisiones con criterio, ¿no? Y al final eso, pues como decíamos en pasajes anteriores, se va a convertir en lo que ellos sean de mayores. Y bueno, pues con un tinte un poquito así más actual, todo esto que llega de la mano de la era digital, de lo que es la informática y demás, de los ordenadores, que es el sexting, el grooming y el cibersexo. En el caso del sexting, que bueno, a lo mejor muchos ya sabréis lo que es el intercambio de fotografías que se hacen pues desnudos, entre iguales a veces o no, y el grooming, que sería como la digitalización del abuso sexual. Adultos que toman contacto con menores y que pues a través del engaño y de, digamos, hacerse con su confianza, pues consiguen ese intercambio de fotografías o información de índole sexual y demás, aparte de lo que ya conocemos todos, que es el cibersexo. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta pues, su prevención, detección, la denuncia, la legislación y la ayuda para que todo esto pueda resolverse. Y en último término, como maltrato sexual, que ya voy terminando, es algo que os mencionaba antes y que a mí me parece como súper interesante, que debería de legislarse, que es considerar que la renuncia o la ausencia de identificación sexual o de la orientación del deseo se convierta en una forma de maltrato, y en este caso de maltrato sexual. Es algo tan vital para nosotros reconocernos, identificarnos, sentirnos como somos y que nos respeten, que vulnerar ese derecho debería de ser legislado. Ahora mismo vivimos en un sistema muy estricto, muy encorsetado, un sistema binario, cis-heteronormativo, donde las opciones están muy definidas y todo lo que sea salirse de esos corsés pues, puede ser un motivo de conflicto, y máxime cuando eres un niño o cuando eres un adolescente. Hay, digamos, lo que se llama, que aquí podemos definir como una confrontación entre la clasificación que hacen las sociedades de fuera, a través de las asignaciones que se hacen ya sexuadas, de un trato diferente, que eso es desde el mismo momento en el que naces y te ponen el nombre y te ven que eres un niño o una niña, ya estás definido prácticamente desde el mismísimo principio por un orden convencional que no tienes por qué seguir,
y que, como digo, puede entrar un poco en conflicto en esta autoclasificación, en la que uno haga de sí mismo, con sus propias vivencias, con su propia sensibilidad, que efectivamente puede, llaman ellos, como generar pequeñas vicisitudes, que a veces es así, y no debería de serlo. Es decir, esto, ser homosexual, ser transexual, no debería contemplarse como una vicisitud, como un problema. Debería estar totalmente legislado y tendría que estar mucho más accesible para poder llevar a cabo pues, dichas transiciones, la aceptación, etc. Para eso es muy importante, pues como siempre, deshacerse de prejuicios, deshacerse de creencias, que nos dicen que los bisexuales son pues muy promiscuos, o que nos dicen que la homosexualidad de repente es una enfermedad que se pega, o pines parentales y cosas parecidas que nos echan al traste pues la diversidad sexual que existe realmente y que es muy, muy importante mantener. De hecho, para eso será vital la intervención educativa, la intervención social a través de la coeducación, de la escucha activa, de la aceptación, la búsqueda de ayuda profesional si compete, ¿no? Y aquí en el último resquicio he puesto una cosa así bien en grandota, que es la negación. Es decir, negar como resumen este tipo de cuestiones tan propias de la identidad sexual, la orientación del deseo, deben de ser legisladas y deben de ser consideradas como maltrato sexual. Lo digo 2 veces para que quede muy claro. Y por último, que ya voy terminando, comentaros un par de experiencias mías personales que conectan con todo esto, que muchas veces puede saber a cosa práctica, teórica, un montón de datos, pero bueno, datos que dibujan realidades imprescindibles de tener en cuenta, que es mi conocimiento de la asociación ASPASI, que también, subrayo por aquí, abogan por el buen trato a la infancia, que tienen esta misma perspectiva que argumentábamos ahora, y que es una asociación sin ánimo de lucro desde hace ya un montón de años, dirigida por Margarita García Márquez, que es psicóloga clínica y que se dedica a la prevención, a lo que sería la detección y a la sanación de los abusos sexuales infantiles. Se dedica a atender a las víctimas, a las familias, a los maltratadores. Tiene un programa súper bien estructurado, difunden un montón de charlas de forma gratuita en colegios, en universidades. De hecho, yo fui hace no mucho a una, antes de la pandemia, y me quedé prendada del trabajo que hacían porque es increíble. Entonces, un poquito para terminar y para dejarme de oír, pues voy a poneros un vídeo así chiquitito, muy cortito, de la asociación, para que de alguna manera pues podáis entender un poquito esto que yo os comento. A ver si atino, que tengo 2, creo que es este. Sale Margarita para contarnos un poquito a qué se dedica. Si carga mi ordenador, que es un poco lento. A ver, un segundito. Ahí sale. Leire. Sí, dime. Pausa. ¡Pausa! Tienes que dejarnos ver el vídeo. Para eso tienes que darle a ¿Y cómo lo hago? las opciones de arriba, que pone más opciones o algo así, y, ¿Sí? o nueva función. Nueva función. Ahí, y entonces... nueva compartición. ¿Ves? Y tienes que poner compartir, abajo que hay como un recuadrito que pone compartir el audio de... Claro. Uy, mira qué cosa. Esperad, perdonad. Ahora sí la vemos. ¿Ahora sí la veis? Sí. Vale, pues le voy a dar al play. ¿El abuso sexual es un asunto poco frecuente? No, el abuso sexual, por desgracia, es muy frecuente. Ten en cuenta que 1 de cada 5 niños a nivel europeo son abusados sexualmente. En España, el último estudio que se hizo, decían que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6-7 niños son abusados sexualmente antes de los 14 años de edad. Entonces, por desgracia, es algo muy común. Lo que pasa es que se guarda muy en secreto. Lo que no terminamos de entender es que precisamente este secreto, este silencio, este guardarlo, es lo que hace, por un lado, que se perpetúe, que el abusador siga abusando, y por otro lado, que ese secreto vaya haciendo daño al niño por dentro y salga en los adultos cuando en forma de enfermedad psíquica. ¿Realmente lo cometen personas desconocidas el abuso, como suele pensarse? El 87% de los abusos son cometidos por gente del entorno familiar del niño. Entonces suele ser una persona conocida del niño,
a la que el niño aprecia y quiere, curiosamente. No es un niño del que el niño, o sea, no es una persona del que el niño huye. Normalmente ten en cuenta que la mayoría de los abusos son cometidos de forma suave, empiezan de forma suave. Solo el 10% de los abusos son cometidos de forma agresiva. El otro 90% es de gente, yo siempre digo, mal y buena, o bueno, según no se sienta, y lo hace a través de juegos, de engaños, de manipulación, de chantajes, de enseñar, de jugar con el niño y de convencerle, ¿vale? Suelen tener la colaboración del niño porque suelen empezar de forma suave y agradable para el niño. Entonces, protegerlas de los malos monstruos es relativamente fácil. Todos conocemos o vemos la cara de la persona que no se puede uno fiar. Pero el problema es esos buenos o buenos que si el niño estuviera preparado se podría proteger de esos abusadores. ¿A qué te refieres cuando ese 90% quiénes son en general? A ver, familiares. El 87% de los abusadores son del entorno familiar del niño. De esos, pero en general los abusadores de los niños hay un 10% que son malos, son agresivos, son muy malsanos. El otro 90% son considerados gente buena o buena y mala. O sea, buena o... En general son considerados gente buena y van acercándose al niño despacito, poco a poco, con juegos, atrayéndoles de alguna forma agradable, con chantajes, con sobornos, jugando con el niño, ¿no? Entonces el niño no se entera de la trampa en la que está cayendo, cuando se quiere enterar ya es tarde, ¿no? Y no suelen ser cruentos, suelen ser... bueno, es más, cuando tú trabajas con estos abusadores, ellos dicen que han hecho algo que, bueno, no está del todo bien, pero no está tanto, ¿vale? Entonces no reconocen el daño que generan. Contarlo ya alivia la carga que han arrastrado durante muchos años, pero necesitan también un tratamiento específico que les ayude a sanar lo máximo posible en los problemas derivados, restablecer su autoestima y alcanzar un funcionamiento sano y normalizado de las relaciones del día a día. Voy a ver si lo puedo quitar. Ahora se vuelve a ver... Uy, ahora esta pantalla, ¿cuál es? Tienes que darle a compartir otra vez el PowerPoint. No soy yo. Vale. Un momentito, si quiere esto ir, ¿ok? Ah, vale, perdón. Vale. Y el último detallito que quería comentaros es, bueno, en base un poco a mi experiencia como redactora, y es verdad que en muchos casos decido escribir sobre estos temas, sobre la vulneración de los derechos de la mujer, y que para mí es súper importante, que me apasiona y que lucho profundamente por ello, pues se ha salido ahora recientemente un informe del estado de la población mundial que lleva a cabo la Organización de Naciones Unidas, que le compete la parte de salud sexual y reproductora, donde, bueno, con una extensión de 100 y pico páginas hablan de un montón de prácticas que van en contra de la voluntad. Así, de hecho, se titula el informe, En contra de mi voluntad, y que habla de un poco todo esto que hemos estado viendo. Es decir, lo hemos un poco escenificado con cifras, hemos hablado de millones y millones de mujeres y de niñas afectadas, pero es que es una realidad a nivel mundial que hay que contemplar, que hay que tener presente, y que aunque nos toque un poquito de lejos, pues tenemos que de alguna manera interiorizar, ¿no? Aquí justo, de hecho, hay unas líneas en las que habla un poquito de lo que es esas prácticas nocivas y de las secuelas que generan a posteriori, sobre todo porque es un momento puntual que puede marcar la evolución de todas esas niñas de por vida. Y de igual manera, ahora voy a compartir un vídeo que es de presentación de este informe, que ya creo que lo voy a hacer bien, y así lo veis un poquito resumido de una mejor manera de la que lo pueda hacer yo. A ver, nueva función, aquí. These traditional leaders are FGM promoters. Most of them have received FGM education, but they are still fussy, and they know that FGM is illegal. Saya menyunat bayi itu dengan cara menjepit klitoris atau bagian sensitif bayi baru lahir, saya jepit
There is a common belief that women's sexuality is beyond reason. We should begin to think of FGM as an issue that pertains to women's sexuality and desire to control. मेरे को ये तो पता नहीं था, 3 बच्चे हैं पेट में, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद ये बताया कि फीमेल चाइल्ड है। वो कहते हैं अबॉर्शन करवा लो चाहे घर छोड़ दो, मैंने घर छोड़ दिया, मैं नहीं गई। My mother used to say if she didn't have birth for the last 2 boys, she would be abandoned. In the Caribbean in general, and certainly here, I like to say after 12 is lunch. For a long time, 12 meant you were an adult. Before I married him, I was like a person and I had an idea of like who I wanted to be. And after I married him, I just didn't even feel like a person anymore. I just felt like, you know, I was somebody's property. Ahí. Un segundito, que vuelvo. Y bueno, a esto ya da como una visión un poquito, lo que decíamos, más realista, ¿no? de todo esto que estábamos hablando, de la necesidad de ese concepto de maltrato sexual para poner en valor a la sexualidad, tanto cuando la tenemos que cuidar como cuando no se cuida, que es muy, muy importante. Y como un poquito así a pequeño resumen, para daros también además las gracias por aguantarme la chapa. Mil gracias, así bien en grandote. Esta cita de Félix López Sánchez, que a mí de estas cosas que se te quedan como grabadas en la memoria para siempre, no la voy a olvidar, y que dice que no basta con que no me pegues y no hagas daño. Tienes que aprender a tocarme, a acariciarme, a abrazarme, a cantarme, a mecerme. No es suficiente el que no me golpees. Tu cuerpo tiene que ser cuenco, hogar y abrazo para mí. No basta con que no abuses sexualmente de mí. Tienes que contestar a mis preguntas, darme educación sexual, aceptar mi sexualidad infantil y enseñarme a amar. Fin. Muchas gracias, Leire. Abrimos Ahí un está poco... todo. Abrimos un poco el espacio por si alguien quiere comentar. Sí, Hola, por sí supuesto. quería. Hola, Leire, Venga. hola. Hola, ¿me ¿qué voy? tal? Hola, soy José, que ha estado muy bien, que muchas gracias, la verdad es que me ha gustado mucho y me parece muy interesante el tema que has tocado también de la reinserción de los abusadores infantiles. No sé si podías ampliarlo un poquito más porque me parece muy interesante desde 2 puntos de vista, ¿no? Primero, lo que has dicho de las asociaciones en las que has trabajado, ¿no? Cómo lo tratan, el cómo enfocarlo, ¿no? Porque me parece un tema súper complicado, dado que creo que socialmente es súper difícil, porque es un tema súper tabú, ¿no? Y se demoniza mucho al abusador infantil. Y luego, por otro lado, también entiendo que muchas veces se dan casos de inhabilitación. Porque, claro, una persona, en función de su profesión o de su trabajo o lo que sea, claro, yo qué sé, pues, un abusador infantil que trabaja como cuidador infantil, no sé si puede volver a ejercer. Incluso aunque podamos decir que se ha rehabilitado del todo y que de verdad es imposible, no se puede decir, ¿no? Pero que no se va a volver a dar el caso, ¿no? Entonces, no sé, me parece un tema muy interesante. No sé si tienes alguna experiencia o algo que nos puedas contar. Pues mira, en el tema, esta asociación última que mencionaba ha sido la que más me ha abierto un poco el prisma, ¿no? Y me ha dado la alternativa de conocer un poco más en ese ámbito. Como muchas otras personas, cuando hablan de un maltratador, de alguien que ha abusado, generamos un rechazo inmediato, una respuesta súper negativa, pero tiene mucho que ver también, que yo también estoy muy implicada con, no digo que estamos hablando de enfermedades a lo mejor o de salud mental, pero sí un poco, y mucha de la recuperación que podamos tener de estas personas tiene que ver con la prontitud en la que actuemos.
muchas veces estamos hablando de que no se trata de un problema de salud mental, a lo mejor estamos hablando de un problema de información cultural. Estamos hablando de que hay gente que se cree en la disposición, pues porque ha nacido con esas creencias, con esos introyectos de que está en disposición de poseer del cuerpo de su hija, de su sobrina o incluso una familiar, o como apuntaba Margarita, de que no están cometiendo errores tan graves. Entonces, si nosotros llegamos a actuar como con muchas otras cosas, con cierta prontitud, la recuperación es viable. Margarita cuenta y nos da casos, nos ofrece casos en los que eso sí que se ha podido hacer, en los que esa persona ha descubierto que no se ha comportado bien y ha evitado volver a incurrirlo y siente culpa. Luego estamos hablando de, a lo mejor, como todo, también de otros casos en los que realmente haya a lo mejor una profundidad diferente y haya que pues, ir a un tratamiento incluso psicológico mayor, y a lo mejor sí, la imposibilidad de volver a recuperar una cierta normalidad incorporándose pues, a determinados según qué trabajos. Es un poco, no se puede valorar, a lo mejor o comparar, pero como cualquier otro delito y con el afán del sistema penitenciario, por ejemplo, de la reinserción. Es que todo el mundo tiene derecho, de alguna manera, aunque sea un maltratador, a tener una segunda oportunidad, a intentar, si es con prontitud, cambiar actitudes, y eso es viable. Lo que pasa que cuanto más mayores somos, cuanto más tenemos fijados ciertos esquemas en la cabeza, es mucho más difícil. Y bueno, como entendemos en el maltratador, en el abusador, una perversión, algo sumamente negativo, no nos molestamos muchas veces ni en entenderlo, ni en actuar, ni en contemplar la posibilidad de que esa persona se pueda reinsertar. Pero eso forma parte de la educación sexual también. Vemos algo tan negativo en la sexualidad, en que esa persona se sobrepase, que lo es, y no lo matizo de una manera distinta, que al final pues, se tiñe de negro y a esa persona se la descarta. Y hay personas que a lo mejor, mira, ahora tanto que hablamos de la nueva normalidad, no se les puede a lo mejor insertar en una normalidad plena, pero sí que se pueden hacer otro tipo de cosas o se puede dirigir la actuación con ellos de otra manera, pero tienen derecho a tratarse y creo que tienen derecho a intentar reinsertarse, con eso sí, con mucho trabajo. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. No puedo ir 2 veces a consulta o ni siquiera me importa distribuir por obligación y decir, bueno, pues ya estoy curado, sí, no, porque eso no es un cambio real. Como otros muchos trastornos o circunstancias que afectan a la salud a lo mejor mental, requieren de mucha implicación de las dos partes, tanto de la parte psicológica como de la víctima o en este caso del maltratador. No sé si he respondido o me he enrollado mucho otra vez. Sí, me ha respondido. Sí, lo que pasa es que veo como que hay mucho, o sea, que no es lo mismo, o sea, yo creo que todo el mundo, por ejemplo, a ti te dice, mira, este tío es un asesino, pero está arrepentido, cometió esto y tal, y tú te quedarías a tomar una cerveza con él tranquilamente. Pero si te dicen que una persona abusa sexualmente de un niño, no le vas a dejar a tu hijo. Efectivamente, a eso me refiero. Entonces, como que lo veo un tema bastante, como un temazo, ¿no? Bastante complicado. Sí, lo es, y de hecho yo me pongo en ese lugar y puedo decir, y además para esto soy bastante transparente, que me costaría mucho. O sea, igual a lo mejor no lo haría directamente. Pero entiendo que es que la educación parte de todos. Parte de los que sufrimos como los que no, y que tenemos que ver las cosas en su justa medida también. Pero vuelvo a repetir que tiene que ser una transformación profunda para garantizar de alguna manera, que se pueda garantizar de verdad a través de los profesionales competentes que esa persona puede volver a algún tipo de normalidad de alguna manera. O a formar parte, por ejemplo, de un núcleo familiar o desempeñar su puesto de trabajo. Eso tiene que estar de alguna manera regularizado. Vale, muchas gracias. Nada. No sé si hay alguna otra preguntilla más. Vamos, que se nos va el trabajo. Se nos va y... Mira, sí. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias por la charla, ha estado súper interesante. No os he dormido, ¿no? Que como estabais ahí tumbados. No, para nada, para nada. Nos hemos estado moviendo mucho la cobertura. Que tenemos una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un abuso de un menor a un abuso a una persona que abusa que es más mayor dentro de un vínculo familiar? Rollo, un hermano mayor con un hijo pequeño, ¿y dónde está el límite de la edad? Y que, bueno,
Si quieres decir algo más. Sería como, ¿dónde está el límite, ¿no?, que marca una interacción sexual entre iguales y un abuso, por ejemplo, hablando de personas con un rango de edad, o sea, que se llevan, por ejemplo, 3-4 años, ¿dónde está el abuso y dónde está la interacción sexual? O sea, ¿cuáles son los patrones que marcan la diferencia? Porque yo me obsesiono mucho con los límites y eso, y en este caso me cuesta encontrarlo, no lo veo. Sí. Cuando se habla de abuso sexual, hablan de dos elementos fundamentales, que es la coacción, ¿no?, y de alguna manera pues esa intimidación. Cuando se supone que no hay abuso sexual es cuando esa interacción sexual es desde iguales. ¿A qué llamamos por iguales? Pues que estamos hablando de una edad bastante próxima. ¿No? Estamos hablando de que no haya asimetría de edad, que se llama, que es que haya una diferencia de edad pues superior a lo mejor lo que pueden ser 10 años. Sé que a lo mejor yo aquí estoy un poquillo más perdida en ese límite exacto, si hay una edad concreta, no os lo voy a negar, pero sé que cuando se duplica lógicamente la edad, cuando estamos hablando de 5, 6, 7 años, cuando estamos hablando según de la capacidad cognitiva de cada uno, que también sirve un poco de elemento diferenciador, existe esa coacción, se puede generar ese abuso de poder, digamos, porque ejerces de alguna manera una relación de poder respecto de la persona más vulnerable o más de menor edad, y se puede considerar como tal, como abuso, aunque sea entre primos, pero si el primo tiene, yo qué sé, 13 años y estamos hablando de un peque de 3 o de un peque de 4 o un peque de 5, que están en momentos totalmente diferentes mentalmente hablando, la conceptualización que pueden hacer, la abstracción de conceptos que pueden hacer es totalmente distinta, pues se estima como abuso. Pero seguro que hay, yo creo, igual un límite de edad, aunque yo no lo he leído, os doy con certeza. Y en cuanto a abuso sexual, cuando estamos entre iguales, estamos hablando pues eso, de que exista coacción, de que exista esa intimidación que de alguna manera valida que tú no hayas dado tu consentimiento y que, pues a pesar de que sea una persona de igual edad, la violencia de género es un excelente ejemplo, pues abusan de ti y no estás dando lógicamente tu aprobación. Pero lo buscaré, a ver si hay alguna edad, no sé si alguien lo sabe. Muchas gracias. Quería aportar algo sobre lo de las edades, porque creo que no es tanto relacionado con las edades, sino con el estado madurativo en el que se encuentren los menores, porque hay más semejanzas entre un menor de 4 y un menor de 7 que entre un menor de 8 y un menor de 12. No es lo mismo, es más fácil que un menor de 12 años abuse del de 8 que una menor de 8 abuse del que tiene 4. Entiendo. Entonces no es tanto la edad, sino el estadio madurativo en el que se encuentren. Uh-huh. Por lo menos visto desde la pedagogía. Y luego también a veces, sobre todo dentro de familias, hay una cosa que es la jerarquía que ocupen dentro de la familia. Entonces, incluso si estamos hablando de que solo se lleven meses de diferencia o un año de diferencia, el mayor sigue siendo el mayor de la casa. Aunque la diferencia sea de un año o 2, el hermano o la hermana mayor tiene, digamos, más autoridad delante de los padres que quien sea menor. Entonces, eso también, hay una relación de poder que no tiene tanto que ver con la edad, sino con la jerarquía del lugar que ocupas dentro de la familia. Y bueno, aparte yo quería hablar porque yo quería felicitarte porque me ha encantado todo. Está muy completo. Me has encantado tú y me ha encantado la charla porque está de verdad que muy, muy, muy completa. ¡Ay, muchas gracias, Rocío! Nada, a ti por darla. Una cosa, yo sí puedo aportaros algo sobre los límites de la edad desde el punto de vista legal, ¿vale? El Código Penal dice que hay una edad de consentimiento sexual, que bueno, la edad de consentimiento sexual es diferente en cada parte del mundo. En España son los 16 años, antes creo que eran 14. Sí, pero ahora ya lo cambiaron, creo que ahora son 16. Entonces, el Código Penal dice que primero tiene que haber consentimiento, obviamente, luego tiene que ser
que tenga que superar la edad de consentimiento sexual, y luego lo que dice es que se excluye de la responsabilidad penal cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. ¿Vale? Pero lo deja abierto, no dice si hay una diferencia de 2 años y entonces tal, lo deja abierto, ¿vale? Entonces, si hay un abuso sexual entre, pues eso, de 13, 11 años, pero se considera que están igual y tal, bueno, si hay un abuso es un abuso, entonces ahí ya no. Pero si hay una relación sexual entre 2 menores y uno tiene 13, el otro tiene 11, pero aquí el juez considera que hay proximidad en edad o en desarrollo, pues sí. Pero bueno, eso, aportar el tema de la edad mínima de consentimiento sexual, que en España son 16 años. Muchas gracias. Nada. Muy buena respuesta, muchas gracias a todas. Muchas gracias. Muy buena charla, por cierto. Buenísimo. Muchas gracias a quien sea, que no sé si le veo. ¡Ay! A ver si así lo ves. Ay, unos cuantos. Bueno, yo también quiero felicitarte, una súper charla, muy estructurada, muy clara, concisa, conceptos bien, o sea... Perdona, que creo que tenía de todo el detalle. Bueno, eso, que me ha encantado a mí también, que cuánta necesidad al final de educación sexual, ¿no? Al final la educación sexual... pues prevendría todo esto, y además, si en el caso de que no, pues seríamos lo suficientemente fuertes para decir que no, o para hablar de ello, o para denunciarlo, o todo este tipo de situaciones. En fin, muchas gracias, me ha encantado, Leire, como siempre. Muchas es un gracias, gusto Clara. leerte, porque es un gusto leerla, de verdad, o sea... Hace unos artículos y unas reseñas que me he quedado con la boca abierta, ya lo sabe, ya se lo he dicho. Pero es que además da un gustazo escucharte, o sea que... Muchas gracias. Gracias. Yo, si se puede comentar, voy a utilizar este espacio de colofón del curso. Bueno, primero, agradeceros a todos, como os he dicho. ¡Ay, estoy viendo a Marta, que es otra monitora! Que no coincidimos nunca. Muchas gracias, Marta. Y nada, deciros que ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, los que estudiáis el máster, qué ganas de apuntarme yo a un máster, vamos. El curso de monitor ha sido una maravilla. Mil gracias a la Fundación, a todos, a ti, Clara, porque dentro de la distancia ha sido como súper productivo todo. Las orientaciones, todo lo que hemos hecho ha sido muy, muy bonito. O sea, y más allá de que podamos utilizarlo, como estábamos un poco argumentando con este taller, me ha servido a mí, o sea, vamos, que he hecho psicología, he acudido al psicólogo sin tener que acudir al psicólogo. Ha sido maravilloso, de verdad. Ha sido un proceso de autodescubrimiento maravilloso, y espero, bueno, que para todos igual, y bueno, seguir teniendo contacto y no perderlo nunca, y ampliarlo si se puede. Evidentemente aquí tienes una puerta abierta, ahora mismo estás en Madrid, así que cuando podamos retomar toda la actividad presencial, si quieres hacer talleres, seguir haciendo educación sexual, nosotras estamos abiertísimas para ti en ese sentido, y si es online, pues también, o sea, que eso, una vez que ya entras a formar parte de la familia de Sexpol, pues eres de la familia de Sexpol, entonces, y lo mismo a todas las alumnas que están por aquí, que también... también, y a las futuras. Gracias, Leire, qué bonito. Muchísimas gracias, de verdad. Os he metido todos en el salón de mi casa. Bueno, pues, ¿algo más? Bueno, que sepáis que me ha dado tiempo, son las 4:30, me sobra tiempo, voy a comer y voy a ir a trabajar y todo. Claro, pobre, que no ha comido. Yo de pronto me quitaba en la cámara para darle un bocado a... Digo, esa que Clara está picando, digo, está dándole al diente. Que si no, antes que escucharme ahí, oís mis tripas. Bueno, ¿alguna cosa más? No sé si alguien quiere mencionar algo, hacer aquí partícipe a todos. Os he dejado el enlace de la encuestilla, que es, nada, 3 preguntas, súper fácil, por favor. Y nada más, si no hay más, hablad ahora, ¿no? O callar para siempre. Callar para siempre. Hasta dentro de un rato, por lo menos. Hasta dentro de un rato. Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
Leire, ¿contamos contigo para algún otro taller, alguna otra cosa? Yo voy a ver si me da tiempo, porque es que ando un poco apuradilla con estos horarios que veis que tengo. No, a ver, para septiembre, no te preocupes. Si no pase, vamos, volveré. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Fenomenal. Un besito y un abrazo a todos, disfrutar mucho, cuidaros mucho y nos vemos.